En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Buenos días, hoy día vamos a estudiar lo que son medidas de distorsión. Y vamos a estudiar la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Empecemos. Para estudiar estas medidas de distorsión, vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Supongamos que ustedes tienen un hermano de aproximadamente 10 años y quieren mandarle a una reunión del colegio, en donde solo van a ir pocos niños. Entonces ustedes llaman, ¿no? Y preguntan a la profesora, ¿de qué edad promedio están en esa reunión? Los niños, ¿qué edad promedio tienen? Pero tú no sabes que en esa reunión hay niños de 7 años, de 8, de 12, de 13 y 15 años. No hay la edad de tu hermano. Pero como tú has preguntado qué edad promedio tienen en esa reunión los niños, la profesora te va a sacar el promedio. Va a sumar las edades y lo va a dividir entre 5, porque son 5 niños hasta ahora. Y sale 11, y te va a decir, la edad promedio en esta reunión es de 11. Entonces tú puedes decir, sí, no tienen la edad de mi hermano. Pero en realidad no tienen la edad de tu hermano. Inclusive hay mayores y menores que él. Entonces, para que tú estés más seguro si realmente están de la edad de tu hermano, tú vas a pedir hallar a la Miss la desviación media. ¿Cómo así? ¿Qué es la desviación media? ¿Cuánta de diferencia hay entre las edades, entre los datos, con respecto al promedio? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el niño de 7 años se diferencia por 4 años del promedio. El otro niño que tiene 8 años se diferencia por 3 años. Aquí el de 12 se diferencia por 1 año, el de 13 2 años y el de 15 4 años se diferencia. Hay una desviación con respecto al promedio de cada dato, ¿verdad? Entonces, para hallar esta desviación media se utilizan estos valores, estas diferencias, ¿ya? ¿Cómo así? Vamos a sumar cada una de las diferencias de cada dato con respecto al promedio. Sumemos 4 más 3 más 1 más 2 y más 4 y vamos a hallar su promedio para ver cuánto de desviación al promedio hay. Entonces, una vez que la profesora saca la desviación media y te dice, la desviación media sale 2,8 años, entonces tú puedes decir, ya se diferencian del promedio que me dijo la profesora por 2,8 años, o sea, hasta 3 años. Puede haber mayores, o sea, 11 más 3, 14, o menores de 3 años, 8. Pero en realidad todavía hay la desviación más grande, ¿sí? Pero esa es la desviación media. Calcular las desviaciones de cada dato, la diferencia de cada dato con respecto al promedio. Y aquí viene su definición. La desviación media mide la cantidad promedio, porque hemos sacado un promedio, que varían los datos respecto a su media o respecto al promedio. ¿Cuánto varían cada dato respecto al promedio? Y te vas a dar cuenta que sí varía hasta casi 3 años. Pero en este caso todavía varían hasta 4 años, pero no nos damos cuenta en esta desviación media. Si queremos algo más preciso, vamos a seguir buscando otra medida de distorsión. Y vamos a continuar con la varianza. El símbolo de varianza es la V, o también algunos lo simbolizan con una S al cuadrado. Después vamos a ver por qué S. Vamos a trabajar con este mismo ejemplo. La varianza también va a utilizar estos mismos datos. Pero, a diferencia de la desviación media, lo va a elevar al cuadrado. O sea, lo va a hacer más notorio la distancia o la variación. Porque si la variación fuera de 1 año, de 2 años, al cuadrado no sería mucho. Pero como es de 4, va a notarse más la diferencia o la variación.
eleva al cuadrado a cada uno de estos y lo divide entre la cantidad de datos. En este caso 5. Y me va a salir 9,2. Y yo voy a comparar con mi desviación media y me sale 2,8. Pues este es más específico, ¿verdad? Pero a diferencia de la desviación media, que son edades, aquí yo no puedo decir edades. ¿Por qué? Porque como he elevado al cuadrado, diferencia de 4 años, 3 años al cuadrado, pues la respuesta será 9,2 años al cuadrado. Por lo tanto, todavía no puedo sacar conclusiones con esta respuesta. Por eso la varianza me dice que es una medida de dispersión que representa una variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Representa unidades cuadráticas, por tanto, no es adecuada cuando se quiere expresar la dispersión en unidades originales, ¿sí? Por eso, una vez que hemos hallado la varianza, que está en unidades cuadráticas, hay que sacar su raíz cuadrada. Y cuando yo saco la raíz cuadrada, tiene otro nombre. Y este nombre es el que sigue. Se llama desviación estándar. La desviación estándar, cuyo símbolo es la S. ¿Por qué la S? Porque voy a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Esta desviación estándar expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética de la distribución. Pues de la varianza vamos a sacar la raíz cuadrada y ahora sí, la respuesta será en edades, que hay una dispersión, una desviación estándar de 3,03 años. Si me doy cuenta, esta medida de dispersión todavía me especifica mucho más que la desviación media, ¿sí? Ahora, si me doy cuenta que la diferencia de las edades no solo es 2,8, sino todavía 3 y pasa más. Entonces, con esta respuesta puedo saber que en esa reunión, pues los niños se diferencian de hasta más de 3 años con respecto al promedio. Ahora, si yo quiero sacar un porcentaje de cuánto es la dispersión que hay de edades, para eso utilizo el coeficiente de variación, que su símbolo es la CV. Es la medida estadística que indica porcentualmente. Esta es la única que indica en porcentaje qué tan separados están los datos en relación con su promedio, ¿sí? ¿Y a qué es igual? Es S. ¿Qué era la S? Era lo que hicimos hace un instante. La desviación estándar entre el promedio por el 100%. Entonces vamos a hallar este coeficiente de variación. Con esta fórmula teníamos que nos salía 3,03. Entre el promedio, que sale 11, lo vamos a dividir por 100% y me sale 27,5%. En porcentaje yo puedo saber que hay una dispersión de datos con respecto al promedio de 27,5%. Y por último vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. La desviación media era el promedio, ¿verdad? El promedio de las desviaciones de cada dato con respecto al promedio. Y en este ejemplo me sale 2,8. Una vez que hemos visto la desviación media, si yo quiero estudiar y saber todavía más el grado de dispersión, voy a utilizar la varianza. Y porque la varianza eleva al cuadrado, ¿no? Y hace más notorio esta desviación y lo divide entre la cantidad de datos. Y salía en este ejemplo 9,2. Pero como estaba elevado al cuadrado, también las unidades estaban elevadas al cuadrado. Y yo necesito sacar la raíz cuadrada. Y aquí vemos a la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Y me salía en este ejemplo 3,03. Vemos que la desviación estándar es más específica que la desviación media, del grado de dispersión de los datos con respecto al promedio, ¿verdad? Ahora, por último, si yo quiero saber el porcentaje, pues hallo el coeficiente de variación. Y aquí era igual a la desviación estándar entre el promedio por el 100%. En mi ejemplo salía 27,5%. Y con esto terminamos el día de hoy. Espero que hayan podido entender este tema. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima clase. Adiós.